Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por permitirnos reunir nuevamente, Le damos gracias a Dios por esta semana que acaba de pasar. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones recibidas. Le damos gracias a Dios aún porque en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades, nosotros podemos ver que Él es fiel a su palabra. Él ha prometido que si nosotros confiamos en Él no nos dejará ni nos desamparará conforme a su palabra. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Dios es soberano. ¿Quién puede decirle a Dios, por qué haces estas cosas, o por qué haces aquello, o cómo lo haces? ¿Quién puede cuestionar la autoridad de Dios? En nuestra humanidad y en nuestra falta de entendimiento y conocimiento, nosotros podemos cuestionar la autoridad de Dios. Hay circunstancias que en ocasiones son extraordinariamente difíciles y en las cuales nosotros podemos presentar como humanamente una molestia y decirle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permites tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permites tantas guerras? ¿Por qué Dios permites tanta violencia? ¿Por qué Dios permites tantas enfermedades? Pero es la limitación del pensamiento del hombre la que no le deja ir más allá y poder entender realmente quién es Dios. Nosotros no podemos entender quién es Dios si nosotros no iniciamos un proceso para acercarnos a Él, un proceso para tener intimidad con Él, un proceso para conocerlo a Él. Y aún en su misericordia, Dios estableció un plan para que nosotros nos acerquemos a Él y nosotros podamos conocerlo a Él. Y esto es principal y fundamentalmente a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de lo que con frecuencia yo llamo el manual de vida. Cuando yo me refiero a la Biblia como el manual de vida y Dios me da la oportunidad de compartirlo, yo les digo que ahí está contenido absolutamente todo. Ahí dice cómo debe de ser la relación de Dios con el hombre, qué es lo que el hombre debe esperar de Dios, cómo debe de ser la relación de una persona hacia otra, cómo debe ser la relación entre dos esposos, entre un hombre y una mujer, cómo debe ser la relación entre los padres y los hijos, cómo debe ser la relación entre los hijos y los padres, cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo, cómo debe de ser nuestra relación con nuestros enemigos. Y ahí está contenido absolutamente todo. Es verdaderamente sorprendente y maravilloso lo que la palabra de Dios nos muestra. Pero nosotros tenemos que ir a esa fuente de entendimiento, a esa fuente de sabiduría, a esa fuente de comprensión. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. La palabra de Dios dice que ciertamente aquellos que no conocieron a Dios o no conocían a Dios estaban destinados a morir en la eternidad. Había una muerte eterna, aunque esto yo no pudiera dimensionarlo o no pudiera comprenderlo. Pero Dios siempre está ahí, llamando nuestra atención para que nosotros podamos darnos cuenta de cuán pequeños somos humanamente. El rey David lo expresaba,
y en sus reflexiones decía, ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Quién es el hombre? Cuando veo el firmamento, cuando veo las estrellas, cuando veo la obra de las manos de Dios, yo me pregunto, ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Y dice su palabra que nos ha hecho un poco menores que los ángeles, y que a pesar de hacernos un poco menores que a los ángeles, nos puso en señorío, nos puso en un lugar en donde el Señor inicialmente dijo que el hombre podía señorearse de la creación de Dios. Y en un proceso que no va a poder entender a no ser que vaya a la palabra de Dios, el hombre perdió esta soberanía. Hay una lucha desde el principio de los siglos entre el bien y el mal. Hubo un ángel que se rebeló y que ahora ha establecido un reino en esta tierra. La palabra de Dios habla de ello. No es Dios el rey de esta tierra. No es Jesús el príncipe de este mundo. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo se refiere al príncipe de este mundo y sabemos que es el espíritu de maldad, que es el maligno. Cuando yo era un ignorante, incluso pensaba que este reino era mentira y no existía, que era aquí en esta manera en que nosotros tenemos de relacionarnos con las cosas, con las personas, que era en este mundo en donde teníamos sufrimiento y que un día terminaría todo, pero no sabía yo qué seguía después de ello. Hoy sé que hay esperanza bendita de vida eterna. ¿Lo puede usted creer o no? ¿Puede usted compartirlo conmigo o no? Pero hay un momento en el que el hombre puede aspirar a la esperanza bendita de vida eterna. Hay una vida eterna. Dios lo dice en su palabra. Y si Dios lo dijo, es verdad. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios, en ese libro, en ese manual de vida, en la Biblia, dice que hay una vida eterna. Entender nuestro paso por este mundo no es algo sencillo, pero recuerde que hay cosas que no están señaladas para que sean comprensibles para la mente humana. Para muchos quizás no les convenza el hecho de que Dios mismo dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Quién puede conocer el pensamiento de Dios? ¿Quién puede saber los caminos de Dios? Mas en su misericordia Dios nos da un destello para aquellos que logran comprender y que logran entender y que se esfuerzan en el día a día por conocer el corazón de Dios. Y repito, esto principalmente es a través de la palabra de Dios. Le damos pues gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones, sea cualquiera que sea su situación, sea cualquier situación por la que usted esté pasando, démosle gracias a Dios. Levantemos nuestros ojos hacia el cielo, levantemos nuestras manos o postrémonos delante de Él para decirle, gracias Dios, porque hoy comprendo, hoy entiendo que tú me amas, que tú me amas. Hablaba con alguien conocido, una mujer, una señorita, y sus padres están separados, un mal que ahora prácticamente marca la humanidad, en el cual la familia se ve disgregada. Y esta señorita, que ya
prácticamente es una mujer adulta, había tenido una visita con su progenitor y se sentía un poquito decepcionada, había un poquito de malestar en ella, porque sentía que de alguna manera su padre biológico le había dicho que era tiempo quizás, o que iba a llegar el tiempo en el que pues prácticamente él tenía que desentenderse de ella. Y es impresionante cómo la palabra de Dios viene inmediatamente cuando usted la busca, cuando usted la atesora, cuando usted llena el depósito de la palabra de Dios, se hace una realidad, porque la palabra de Dios está ahí en todo momento para venir a su mente y para que usted pueda expresarla. Y lo que vino inmediatamente a mi mente mientras yo platicaba con ella fue la palabra de Dios que señala y dice: ciertamente, aunque tu padre y tu madre te dejasen, aunque todos te abandonasen, yo nunca te dejaré, dice Dios. ¿Puede usted pensar en ello? ¿Puede usted aceptar esto? Dios nunca nos va a dejar. Nunca. Particularmente cuando usted le busca. Particularmente cuando usted atesora su palabra. Dios nunca nos va a dejar. Dice que Él nos va a sostener permanentemente, aunque yo no me dé cuenta, aunque yo no lo sienta. Dice que Él me sostendrá con su diestra de poder y me levantará, particularmente si estoy en situaciones difíciles, de angustia, de tristeza, de depresión, de obscuridad. Él me levantará y pondrá mis pies sobre alto. ¿Nos parece poco la misericordia de Dios? Yo le invito para que este día haga un recuento de las bendiciones que usted ha recibido a lo largo de esta semana del Señor. Habrá personas que las circunstancias hayan sido muy difíciles. Habrá personas que quizás hayan sido llamadas delante de la presencia del Señor. En este mundo no somos eternos, pero hay una vida eterna en donde Dios ha prometido que sí estaremos y viviremos en la eternidad. Oramos para que Dios nos dé comprensión y entendimiento de estas cosas. Hemos estado hablando en nuestras reuniones pasadas. La semana pasada, el jueves, no pudimos tener reunión. Y como saben, pues ha habido una serie de cambios climáticos. También aquí en casa nos ha afectado. De hecho, durante el jueves y viernes, que hubo una fuerte tormenta aquí en la ciudad de Monterrey, estuvimos 2 días prácticamente sin luz, y después hubo algunos inconvenientes, nos quedamos sin internet, y eso, bueno, pues ha dificultado el poder estar en transmisión con ustedes. Y bueno, afortunadamente todas estas cosas se han ido solventando y pues Dios nos permite nuevamente estar aquí reunidos. Habíamos estado hablando de que cuando estamos en necesidad, nosotros humanamente le pedimos a Dios que nos ayude. El punto en reflexión es, bueno, cuando yo pido que Dios me ayude, ¿qué tanto conozco a Dios? Hemos hablado mucho de esto en ocasiones anteriores. Personas en necesidad vienen, y no estoy señalándolo como una crítica. Cuando yo les pregunto, ¿usted cree en Dios? Y todos creen en Dios, todos. Pero la perspectiva cambia cuando la pregunta ahora es, ¿y usted le cree a Dios? Y entonces las personas hacen un alto y se quedan pensando, porque se dan cuenta que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y tampoco es lo mismo creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios.
Y van siendo escenarios distintos. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios y alguien nos pregunta, ¿y qué es lo que crees de Dios? Las respuestas normalmente que hay en común son, pues que Dios es fuerte, que Dios me ama, que Dios tiene cuidado de mí, que Dios es poderoso, y damos adjetivos calificativos, pero llega un momento en que estos adjetivos se terminan y no tenemos más. La única manera que tenemos para referirnos a Dios es conociéndole a Él. Es conociéndole a Él, es teniendo un proceso de intimidad. Cuando en una familia dos personas se unen, un hombre y una mujer, quizás al principio se conocen físicamente, quizás simplemente hay un atractivo, quizás platican y hay cosas comunes, pero aún no han intimado, aún no tienen una relación mucho más cercana. Con el paso del tiempo, si estas personas deciden establecer una unión, deciden casarse, deciden tener intimidad, en el proceso ambas personas se van dando cuenta que quizás la otra persona tiene características o hay cosas de las cuales no les gusta y viceversa. Habrá cosas que sean agradables, habrá cosas que les irriten. Y eso va estableciendo un proceso de comunión, un proceso de intimidad. Nuestra relación con Dios debe de ser exactamente igual. En el día a día, Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nosotros podamos tener un entendimiento de quién es Él, de su poder. Y principalmente nos dejó un manual de instrucciones para que nosotros podamos conocerle. En ese manual de instrucciones, el último libro se llama Apocalipsis o Revelaciones. Hay quien lo llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dictó, se lo dictó al apóstol Juan, y el apóstol Juan escribió. De hecho, cuando empieza, Juan tiene una revelación en la cual se presenta a nuestro Señor Jesucristo y le da una indicación y le dice, escribe las cosas que te voy a decir. Escribe lo que vas a escuchar para que en un momento determinado el que lea, el que escuche, el que comprenda estas cosas, tendrá un entendimiento de las cosas eternas. Y en este libro, en el capítulo 12, hay una exhortación para nosotros para orar, para reunirnos. La palabra de Dios dice que si dos o más personas se reúnen en el nombre de Dios, Dios desciende en espíritu y está ahí en comunión con esas personas. A esa reunión podemos denominarla como una asamblea, congregación o una iglesia. Y es lo que está hablando aquí y dice en Apocalipsis 12:10, entonces escuché una voz del cielo, está hablando el apóstol Juan, y esa voz del cielo decía, he aquí que ha venido la salvación, ha venido el poder y ha venido el reino de nuestro Dios. Dios ha prometido, nuestro Señor Jesucristo va a volver a esta tierra. Hay todo un proceso y de esto está hablando. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo.
Y dice, porque ha sido lanzado fuera, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, aquel que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Sabía usted esto? Que el espíritu de maldad, que el maligno, que el diablo, Satanás, está delante de Dios acusándonos a nosotros, señalando las cosas y diciendo, mira, y él es tu hijo, mira cómo se comporta, mira lo que hace, mira lo que piensa, mira lo que dice, mira lo que ve, mira cómo se conduce. Él es el acusador. Y viene también a nosotros, a nuestra mente, en donde se libra una batalla, para que de manera constante nos haga pensar, sentir que no somos dignos de la misericordia de Dios. De esto está hablando este versículo. Se los he compartido. Entonces escuché una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo Jesús, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche, sin descanso. Y en Apocalipsis 12:11 dice, pero ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que han creído en Dios, aquellos que han creído en su anuncio, aquellos que han creído en su palabra, aquellos que han declarado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ellos le han vencido, pero no le vencieron por sí mismos, le vencieron por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de su testimonio, la palabra de su testimonio. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando nosotros empezamos a tener un entendimiento de la potestad de Dios en nuestras vidas, cuando en ese proceso de entendimiento podemos reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando en ese proceso yo puedo entender que Jesucristo es mi Redentor, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo pagó con su vida, con su sangre, el precio de mi libertad, entonces podemos levantarnos y dar testimonio de ello. Y este versículo a eso se refiere, que aquellos que han reconocido al Hijo de Dios, aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo, hemos vencido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el espíritu de maldad, el maligno, Satanás, no tiene autoridad sobre nuestra vida. ¿Me escucha? No tiene autoridad sobre nuestra vida. La maldad no puede prevalecer sobre nosotros, porque recuerde que cuando usted ha reconocido la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, cuando usted lo ha reconocido como el Hijo de Dios, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, usted ha sido apartado, usted pertenece a la familia celestial. Y Dios no puede, y Satanás no puede arrebatarle su vida. No puede tomar su vida, puede inquietarlo, puede haber pensamientos que vengan a usted y que lo hagan dudar, pero usted pertenece a la familia celestial, usted pertenece a la familia de Dios. Y esto nos lleva esta mañana a la proclamación del día de hoy. Recuerde que la proclamación es para que usted la diga en voz alta de mañana y de tarde. Es muy importante, es muy importante.
es extremadamente importante. Seguiremos insistiendo en la importancia que tiene en hablar, en decir en voz alta, el pronunciar la palabra de Dios. Porque cuando usted pronuncia la palabra de Dios, usted le está hablando a un mundo del cual muchas veces no tenemos conocimiento, no somos conscientes, no somos entendidos. Pero es un mundo espiritual de maldad que trata de avanzar sobre nosotros. Y cuando usted proclama la palabra de Dios, ese mundo espiritual de maldad retrocede, lo aparta usted. Si tiene usted la proclamación, yo le invito para que ahí en su casa se levante, se ponga de rodillas y proclamemos la palabra. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, redimido, obtenido y santificado por la sangre de Jesús. Mis miembros y las partes de mi cuerpo son instrumentos de justicia dados a Dios para su servicio y su gloria. Satanás no tiene lugar en mí, no forma parte de mí, no tiene control sobre mi vida, no hay plan que prevalezca contra mí. Todo fue derrotado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Diga, yo he vencido a Satanás por la sangre del Cordero. Puedes decir, yo he vencido a Satanás por la sangre del Cordero. Yo he vencido a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio. Esto no es el fin. Y menospreciaré mi vida hasta la muerte. Mi cuerpo es del Señor y el Señor forma parte de mi cuerpo. Estoy dispuesto a ponerlo por obra, a hacer la palabra, a hacer la voluntad de Dios, mucho más que escucharla y saberla. Esto es para poder crecer espiritualmente y así creer y hacer la palabra de Dios, porque hemos vencido por la sangre del Cordero. Una cosa es escuchar y otra cosa es creer y obedecer. Amén. Quiero que la lea y reflexione en lo que usted está diciendo. Está diciendo que usted es un hijo de Dios. La proclamación está diciendo que usted ya ha sido sellado por el Espíritu Santo. La proclamación está diciendo que ahora usted es un hijo de Dios. Merece ser llamado hijo de Dios aquel que ha aceptado al Hijo. Merece ser llamado hijo de Dios aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y cómo puede hacer la voluntad del Padre si no conoce la voluntad del Padre? Merece ser llamado hijo de Dios aquel que lleva a cabo los mandamientos de Dios en su vida. Y es así como vamos creciendo día a día en altura y en autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada de esto sería posible sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido limpiados, hemos sido redimidos, hemos sido santificados por la sangre de Jesús.
Y luego dice la proclamación que nuestro cuerpo no es nuestro. Que cuando yo he decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, que cuando yo he decidido declararlo como el Señor de mi vida, entonces yo debo de comprender que mi voluntad ya no me pertenece y que ahora Dios ha prometido hacer su voluntad y cumplir su propósito usando mi vida. Por eso dice que mis miembros y las partes de mi cuerpo simplemente son instrumentos de justicia para que sean empleados por Dios, para su honra y para su gloria. No para la honra y para la gloria del hombre, no para la vanidad del hombre, no para la soberbia del hombre, no para los deseos del hombre, no para satisfacer mis propias emociones, sino para el servicio, para la honra y para la gloria de nuestro Padre. Y recuerde que la parte que sigue, cuando usted ha reconocido que usted es un hijo de Dios, entonces Satanás no tiene autoridad sobre su vida, como lo hemos expresado. No tiene ninguna autoridad sobre usted. No forma parte de su vida. Estará ahí tratando de inquietarlo, tratando de traer pensamientos inicuos y de maldad. Pero fuera de eso, no puede tomar su vida. Recuerde la lección en el libro de Job. Job era un hombre que humanamente vamos a decir que la vida le sonreía. Era un hombre próspero, era un hombre rico, era un hombre que tenía casa, que tenía familia, que tenía tierras. Era un hombre que el día de hoy, de manera contemporánea, diríamos que es un empresario sumamente exitoso, multimillonario. La Biblia señala que en un momento determinado, Satanás, yendo a la presencia de Dios, Dios le dijo: ¿y has probado a mi siervo Job? Satanás le dijo: pues él te ama y te bendice por todo lo que tiene. ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos y bendecimos al Señor porque parece que todas las cosas van bien en nuestra vida, pero el día que van mal en nuestra vida, ese día renegamos contra Dios, nos enojamos contra Dios, señalamos a Dios, le preguntamos y lo cuestionamos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que está diciendo acá en esa escena. Satanás le dice a Dios: pues ¿cómo no te va a bendecir? Si mira la prosperidad que tiene, mira la felicidad que hay en su vida, mira la familia que tiene, mira las posesiones que tiene, mira las riquezas que tiene. ¿Y acaso el día de hoy para nosotros diríamos que eso es importante? No estoy diciendo que no sea necesario, diríamos que es importante. Y Satanás expresa y dice: pero a ver, quítale todo lo que tiene. Ponlo en otro escenario para que veas cómo blasfema contra ti, para que veas cómo maldice tu nombre. Y entonces, Dios, conociendo el corazón de Job, permite que Satanás venga a inquietar la vida de Job. Y el Señor le dice a Satanás solo una cosa: no puedes tocar su vida. Usted es un hijo de Dios, Satanás no puede tocar su vida. Y en ese momento a este hombre llamado Job le vienen todas las desgracias habidas y por haber. Empezó a perder su dinero, empezó a perder sus tierras, se derrumbó la casa donde vivía, se murieron los hijos y encima de ellos vino un azote sobre su cuerpo, una enfermedad que lo afligía constantemente.
Decían que se tallaba en la piel porque había como una especie de erupción y se sangraba de la desesperación que tenía. Y encima de ello hay un escenario en el cual sus amigos vienen y tratan de decirle por qué le están pasando esas cosas. ¿Le ha sucedido que cuando usted está en situaciones de dificultad, personas en su buena intención vienen y le dicen por qué están mal las cosas? Mas nosotros debemos de voltear hacia Dios. La parte final en el capítulo de Job, cuando Satanás no logra que blasfeme contra Dios, Job expresa y dice: Dios me ha sacado desnudo del vientre de mi madre. Todos nacemos exactamente igual. Y dice, y desnudo me ha de devolver a la tierra. Es decir, de este mundo nada nos vamos a llevar y vivimos de tal manera como si nos fuéramos a llevar todas nuestras posesiones, como si nos fuéramos a llevar todo aquello que conforma nuestro mundo y no nos queremos desprender. Y como no nos queremos desprender, por supuesto que nos duele, por supuesto que nos angustia. Dios quiere mostrarnos a que podamos tener desapego de todas esas cosas. No estoy diciendo que no sean importantes, pero que no controlen nuestra vida, que no sujeten nuestra vida. Y yo sé que no es sencillo humanamente, pero Dios quiere llevarnos a ese punto, para que en todo tiempo y en todo momento verdaderamente yo pueda mantener mi confianza y mis ojos hacia Dios. Job termina diciendo: viva mi Dios, que mientras yo viva solo he de vivir para alabarlo, para bendecirlo, para agradecerle. Sé que no es fácil estar en dificultades, estar ante el umbral de la muerte físicamente y decir que voy a alabar a Dios. Por supuesto que no es fácil. Gloria a Dios por los testimonios de aquellas personas que Dios nos ha permitido conocer en el umbral de su muerte física y que han terminado su ciclo en esta vida alabando y bendiciendo a Dios. Ha sido un testimonio de vida tremendo para aquellos que nos encontramos en el camino. Saber que un día, cuando nuestro tiempo en esta vida se termine, nosotros podemos terminar igual, levantando nuestras manos, alabando a Dios, reconociendo a Dios y diciéndole: Señor, aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí. Y yéndonos en completa paz y tranquilidad. Sé que no es sencillo, pero Dios quiere mostrarnos que es posible. Aquí dice: el diablo no tiene entonces lugar en mi vida, no forma parte de mi vida, no hay plan que el maligno establezca que pueda prevalecer contra mí, porque hay alguien mucho más poderoso que Satanás. Hay alguien más de quien dependen absolutamente todas las cosas, y es el Dios eterno, el Dios Padre, el Dios celestial, el cual nos ha prometido que si hemos aceptado al Hijo, eso nos da la certeza y la seguridad de que un día estaremos en casa con Él, en donde Él ha prometido que enjugará toda lágrima de mis ojos, en donde no habrá más llanto, no habrá más angustia, no habrá más dolor, en donde dice que Él mismo estará con nosotros permanentemente y nosotros viviremos en la eternidad para seguir conociéndolo. No piense que llegar a la eternidad es simplemente tomar lugar, tomar asiento y estar ahí. No, nuestro Señor Jesucristo lo expresó en la palabra y dice
que la eternidad es para seguir conociendo a Dios, pero en un punto en el cual nosotros ya no habrá un fin. Viviremos eternamente. Eso debe de explotar en nuestra mente y pedirle a Dios que nos dé comprensión de estas cosas. Satanás no tiene parte en mi vida. ¿Puede usted decirlo? ¿Puede usted decir, mi vida le pertenece a Dios? Mi vida ha sido comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Tengo el sello de garantía del Espíritu Santo que dice que yo he sido apartado para la familia celestial. Satanás ha sido vencido por la sangre del Cordero. Así dice la palabra de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, venció a sus enemigos, venció a los enemigos espirituales y los puso por estrado de sus pies. Hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Oramos para que nuestra vida sea de testimonio para los demás. Esto no es el fin. Y dice, y menospreciaré mi vida hasta la muerte. Y cuando leo esta oración, menospreciaré mi vida hasta la muerte, inmediatamente pienso en el apóstol Pablo, cuando él decía, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ya no es mi mente, es la mente de Cristo que está en mí. Por eso Pablo puede expresar que ya no hay nada que lo distraiga en este mundo. Por eso dice que ni angustia, ni persecuciones, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo largo, ni lo profundo, nada puede separarme del amor en Cristo y de Cristo Jesús. Nada. La exhortación para nosotros es poder llegar ahí y decir, por nada estoy afanado, por nada estoy angustiado, por nada estoy preocupado. No que no me importe, pero no va a marcar mi vida una situación de estas, porque mi confianza está permanentemente en Dios. Mi confianza no está en los hombres. Mi confianza no está en los dirigentes. Mi confianza no está en los gobernantes o en los presidentes o en los líderes mundiales. Noticias vemos y noticias van, diciendo que hay una nueva expectativa porque tal hombre que está en liderazgo o tal mujer que está en liderazgo van a proponer algo, mientras el hombre no voltee sus ojos a Dios. No importa lo que haga, no importa lo que haga porque será vano, será inútil. El hombre tiene que voltear a Dios. El hombre tiene que buscar los caminos de Dios. El hombre tiene que atesorar la palabra de Dios. El hombre tiene que ejercer permanentemente la palabra de Dios en su vida. Y no estoy diciendo que sea fácil. Este foro no se trata de mí, pero si yo pudiera decirlo, ¿ustedes piensan que yo no tengo dificultades con mi esposa? ¿Ustedes piensan que no tengo diferencias con mi hijo? ¿Ustedes no piensan que tenemos diferencias en casa por distintas situaciones? Por supuesto que las hay. Y por supuesto que esas pasiones nos arrastran y nos llevan a tomar decisiones que nos duelen y que nos lastiman. Pero la diferencia es que cuando usted conoce la palabra, más tarde que temprano o más temprano que tarde, la palabra viene y empieza a ocurrir algo en su corazón y en su mente para decirle que lo que ha hecho, ha dicho, ha pensado o las acciones que ha llevado a cabo no están bien delante de Dios. Y cuando eso viene, le lleva a corregir,
le lleva a disculparse, le lleva a pedir perdón. Hay una frase que puedo compartirles con alguna regularidad y pensará usted que vivimos siempre de pleito, pero no es así. Con alguna frecuencia mi esposa me dice, te perdono porque te amo. Dios nos dice exactamente igual. Yo te perdono porque te amo. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto, he derramado mi misericordia sobre ti. Este no es el fin. Dios nos llama para tener buen cuidado de las cosas que nos ha dado. Nos ha dado este cuerpo. Es nuestra obligación cuidarlo. Es nuestra obligación cuidarlo, atenderlo, procurarlo, alimentarlo, no desgastarlo. Es nuestra obligación estar al pendiente de lo que yo dejo que entren por mis ojos y entren por mis oídos. Es impresionante en nuestro mundo el bombardeo que hay constantemente, sobre todo sobre nuestros jóvenes, los cuales están expuestos permanentemente. Y si no están fundamentados en la palabra de Dios, por supuesto que son arrastrados, por supuesto que son llevados por el viento, porque en algún momento los adultos o los padres fallamos y no procuramos que anduvieran en los caminos de Dios, no procuramos que anduvieran en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se hiciera realidad, y que dice que aunque tu hijo crezca y se aparte, él volverá porque ya tiene la semilla, porque ya la palabra fue implantada en su vida. Él volverá, él regresará, es la promesa de Dios. Pero cuando la palabra de Dios no existe, entonces están expuestos a todo. Vean ustedes la forma en que viven muchos de nuestros jóvenes. No estoy diciendo que todos. Vean ustedes las diversiones que están al alcance de la mano prácticamente de todos. A veces yo reflexiono cuando tenemos oportunidad de ir a ver una película. Todo es sangre, todo es violencia, todo es sexo, todo es placer. Y yo pregunto, ¿habrá alguna de esas cosas que edifiquen a Dios? ¿Habrá algunas de esas cosas que glorifiquen a Dios? Nuestros jóvenes jugando juegos permanentemente, y si usted revisa esos juegos, todos los juegos son de armas, de disparos, se expresan ahí como si fuera sangre, violencia, y luego nos quejamos de su conducta. Luego nos quejamos de sus objetivos. Luego nos quejamos de que algo pasa en ellos. Somos los adultos los que hemos fallado, pero Dios siempre está pendiente y al rescate, y tiene que llevarnos en alguna medida a aquellos que empiezan a comprender la palabra de Dios para orar incesantemente por nosotros, por los demás y por las cosas que Dios quiere que oremos. En la carta de Timoteo, Pablo le dice, te ruego, te exhorto, te animo, te aliento para que se hagan oraciones y rogativas y peticiones por todos los hombres de la tierra. Podría preguntar si lo estamos haciendo. ¿Estamos orando por nuestras autoridades? ¿O simplemente juzgamos y señalamos lo que está mal y está mal y está mal y está mal y está mal? ¿O oramos por ellos? Pero cuando ore, pídale a Dios entendimiento y sabiduría. ¿Podría yo, si Dios me lo permite, a manera de testimonio, decirle que
Cuando tengo oportunidad de orar, ciertamente pido por mi casa, ciertamente pido por mis hijos. Podría yo compartirles, y eso me pone en una situación compleja, pero puedo externarlo. Cuando oro por mis hijos, la oración que elevo al Señor es: Señor, que te conozcan a ti, que conozcan al Dios de la gloria, que conozcan al Dios suficiente. No les des un minuto de descanso. Haz lo que tengas que hacer para traerlos delante de tu presencia. Por muy difícil y doloroso que sea, porque al final, Señor, el gozo y la alegría será mayor que el proceso. Al orar por nuestros líderes y gobernantes, nuestra oración debería ir dirigida en el mismo sentido. Señor, que te conozcan a ti, que conozcan al Rey de autoridad, que conozcan al Dios de autoridad, que conozcan al Dios de la palabra, que sean temerosos de sus acciones delante de Dios, porque un día darán cuenta de todas ellas. Padre, que vengan y den cuentas, que te amen y te glorifiquen, porque si lo hacen, entonces tendrán misericordia por el prójimo. Entonces su testimonio hablará por ellos. Padre, te pedimos por ellos. Padre, te pedimos, como tu palabra dice, como expresó el apóstol Pablo, yo les digo y mando que todo hombre, nos incluye a todos, se arrepienta y venga delante del Señor. ¿Estamos dispuestos a ponerlo por obra? ¿Está usted dispuesto a poner por obra la palabra de Dios? No solo leerla, no solo escucharla, sino llevarla a la acción. Ser un hacedor de la palabra de Dios, como dice su palabra. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a hacerlo para su vida? ¿Está dispuesto a hacerlo para su casa? ¿Está dispuesto a hacerlo para su familia? ¿Está dispuesto a hacerlo para su sociedad? ¿Está dispuesto a hacerlo por sus enemigos? Si está dispuesto, Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a defraudar. Y Dios lo llevará, como dice su palabra, de victoria en victoria, porque hemos vencido por la sangre del Cordero y con el testimonio de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, que el amor de Dios esté sobre ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté permanentemente en sus vidas y que la gracia y el poder del Espíritu Santo siga obrando en la vida de todos y cada uno de ustedes conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Que tengan un excelente día.